En este vídeo voy a hablar del concepto pivot. ¿Qué es el pivot? El pivot es el centro de transformaciones de los objetos. Y para ello os explicaré con dos ejemplos cómo afecta el pivot a la hora de animar un objeto y a la hora de modelar un objeto. En el primer ejemplo me he quedado aquí modelando un reloj de cocina y ahora me faltaba generar lo que es la aguja de reloj. Para crear la aguja de reloj voy a utilizar la herramienta de creación de curvas NURBS y vamos a generar un perfil, el perfil tipo flecha. Para acabar pulso Enter, ya tengo la curva generada y la geometría la voy a generar con un revolve. Y este es el resultado. Tenemos una aguja de reloj y lo que os comentaba, cuando generáis un objeto, el Maya le pone un pivot. Por defecto lo tengo aquí, es esto que veis aquí. Si cambio la herramienta por rotación y escalado, fijaros que el centro siempre está en el mismo sitio. Lo que voy a hacer es escalar esta aguja, pues me ha quedado un poco grande. Escala a partir de ese centro y la voy a subir un poco para arriba y vamos a ver el problema que tenemos aquí. Primero borro la curva original y es que ahora, en el caso de que quisiera animar y mover la aguja de reloj, si utilizo la herramienta de rotación, fijaros que el pivot no está en el lugar correcto, entonces la rotación no es correcta. El eje debería estar aquí, el eje de giro, en el centro de la escena. Pues lo que voy a hacer es cambiar la posición del pivot. ¿Cómo puedo cambiar el pivot? Con la tecla insertar del teclado. Pulsamos y cambia el manipulador, eso es el pivot, y lo que vamos a hacer es moverlo justo en la posición que sea la correcta, ahí. Cuando ya tenga el pivot en el sitio correcto, vuelvo a pulsar insertar para establecer el pivot en la nueva ubicación y ahora sí que puedo utilizar la herramienta de rotación y la aguja rota correctamente. El segundo ejemplo, el modelado. Si yo hago igual que antes, generamos una aguja de reloj, más o menos, tampoco tiene que ser exacto. Genero un perfil, si utilizo la herramienta Revolve, fijaros que la geometría que se genera no es la que yo quiero. ¿Y por qué pasa esto? Pasa esto por lo siguiente. Si borro la geometría, si nos paramos un momento y miramos dónde está el pivot, fijaros que el pivot está en el origen de la escena. Maya por defecto, cuando generamos una curva o una geometría, lo que hace es generar el pivot y ponerlo en el centro. A él le da igual dónde hemos dibujado la curva, porque él no entiende y no sabe si lo queremos ahí o dónde lo queremos. Él por defecto siempre lo pone en el 000 de la escena. Entonces la solución para arreglar esto sería volver a pulsar insertar, posicionar el pivot en el lugar correcto, sería más o menos por aquí, y de nuevo hacer el revolve y ya obtendríamos la forma final, que era la que queríamos. Podemos ajustar un poco el punto de aquí y ya tenemos la flecha.